Exactamente 52 minutos pasaron ya después de las 11 de la mañana en todo el Perú. 52 minutos pasaron después de las 12 del mediodía aquí en Washington, D.C. Señora, vamos a conversar con un experto que nos va a poner al día en un asunto sumamente importante, muy importante para todos los peruanos: la tuberculosis. Y tenemos el gusto de tener a un experto que está trabajando muy duro en este asunto de lo que es la salud pública y el control de la tuberculosis. Es el doctor José Yamanija Kanashiro, quien es médico salubrista con maestría en gerencia de programas y proyectos sociales y miembro de un equipo multisectorial para la elaboración de la propuesta peruana al Fondo Global y controlar la tuberculosis en nuestro país. Vamos a ver si lo tenemos en el estudio. Está con nosotros doctor Yamanija. Muy buenos días, qué gusto de tenerlo en Cuidando tu Salud. Buenos días, doctor Elmer Huerta, un placer estar aquí con usted. Muchísimas gracias. Los honrados somos nosotros y nuestros oyentes, doctor Yamanija. A ver, cuéntenos por favor, brevemente, quisiera que nos ponga al día con relación a las cifras de tuberculosis en nuestro Perú. ¿Cuáles son las últimas estadísticas? ¿Cómo está yendo la tuberculosis en nuestro país, doctor Yamanija? Sí, muy bien. La Organización Mundial de la Salud ha notificado que casi 1/3 de la población mundial está infectada con tuberculosis. En nuestro país estamos sospechando que estas cifras lleguen a 2/3, casi 66% de la población peruana infectada de tuberculosis. Es una cifra muy preocupante. Ahora, hay que diferenciar, el tema de la infección de la enfermedad, ¿no? Muchas personas se infectan, pero no todas llegan a formar enfermedad en algún momento. Pero si es que las personas tienen algún tipo de problema metabólico o el VIH, las enfermedades van a aflorar. Entonces, nuestro país es uno de los países en la región que tiene los mayores índices de casos de tuberculosis, no solamente de tuberculosis sensible, sino de las tuberculosis multidrogo resistentes, que son las que son un poquito más difíciles de curar. A ver, vamos a aclarar y vamos a poner estos números en perspectiva. De repente algunos de nuestros oyentes dicen, ay Dios mío, 2/3 partes, o sea, 66% de los peruanos tienen tuberculosis, y vamos a aclararles lo que usted ha dicho. Una cosa es de que uno esté en el micro, ¿verdad? O que esté en el ómnibus, en la combi, o en cualquier parte, y hay un paciente con tuberculosis que de repente no está en tratamiento todavía, y esta señora en el ómnibus, ahí en la combi, está tosiendo. En esa tos, en esas gotitas de saliva que salen con la tos, allí sale el microbio de la tuberculosis e infecta a todos allí en la combi. Entonces, esas personas, dentro de un tiempo, van a tener el microbio dentro de su cuerpo, pero no están enfermas, son los portadores. Y eso es a lo que usted se refiere, doctor Yamanija, cuando dice que 66% de los peruanos tienen este microbio dentro de su cuerpo. Sí, ahora, así es. Lo que se llama la tuberculosis misma, usted nos dice que es porque viene el virus VIH, se infectan, pero ¿qué hay de la pobreza? ¿Se puede decir, doctor Yamanija, de que la tuberculosis de un país es el termómetro que mide la pobreza de ese país? Sí, si nosotros, por ejemplo, colocáramos en una tabla, por un lado, los índices de pobreza y por el otro los índices de tuberculosis, vamos a ver que hay una relación directamente proporcional. A mayor pobreza, mayores índices de tuberculosis. En el caso de los distritos de Lima, o sea, sin ir muy lejos, dentro de la misma Lima, podemos nosotros hacer una comparación de los distritos de menor pobreza a mayor pobreza, y vamos a ver cómo los casos de tuberculosis van a ir correlacionando respecto al grado de pobreza. Distritos como San Isidro tienen muchísimo menos casos, lógicamente, que los distritos con algún grado de pobreza, ¿no? Y esto también correlaciona también con el grado de hacinamiento, ¿no? El hacinamiento también es uno de los factores dentro de la pobreza. Entonces, el hacinamiento y la pobreza. Entonces, quizás, doctor Yamanija, sí. Exacto, discúlpame que le interrumpa. Entonces, si acabamos de definir para nuestros oyentes
de que la tuberculosis es más frecuente en aquel país del mundo en que hay más pobreza y que la pobreza es el indicador principal para, digamos, afectar lo que se llama la prevalencia, la frecuencia de la tuberculosis, quizás convendría definir, y usted acaba de mencionar uno de los elementos, hacinamiento, ¿cuáles son los elementos de la pobreza? ¿A qué se le llama pobreza? ¿Cuál es la definición de salud pública que tiene la pobreza, doctor Yamanija? Porque ellos son los que más van a tener tuberculosis. Sí, nosotros estamos identificando específicamente algunos criterios como hogares grandemente hacinados, que no tienen buenas medidas de iluminación, que no tienen buenas medidas de ventilación. Entonces son esos los factores que estamos tratando de tener en cuenta al momento de hacer intervenciones en los lugares altamente afectados por la tuberculosis en Lima, ¿no? Entonces se hablaba también de que quizás en el Perú la gente esté pensando en que la tuberculosis no sea tan cercana a nosotros, que esté en pueblos remotos, en pueblos pobres, de zonas muy alejadas de Lima. Pero sucede todo lo contrario, la tuberculosis la tenemos muy cerca. La tuberculosis está afectando mucho a la ciudad de Lima y está afectando mucho a la selva del país. Las tasas de incidencias en Lima mismo son muy alarmantes con respecto al resto del país. Así es. Esto es muy interesante. Entonces hemos definido que esto es la tuberculosis, es una enfermedad más frecuente donde hay pobreza. Estamos definiendo la pobreza, usted ha mencionado vivienda como uno de esos, ¿verdad? Casitas pequeñas, de esteritas, o de repente de material por allí que no tienen ventanas, en una casa que debería vivir 4 o 5 personas, viven 8 o 10 personas. La malnutrición, obviamente, la gente no tiene que comer, no tiene dónde vivir bien, quizás no tenga agua, no tenga desagüe. Estamos definiendo la pobreza, doctor. Yamanija, me permite que vayamos por favor a los titulares y vamos a seguir esta charla, y en la segunda parte vamos a ver qué se está haciendo para corregir no solamente pues la pastillita de la tuberculosis, el medicamento, sino qué estamos haciendo realmente por la raíz del problema, que es la lucha contra la pobreza. Regresamos después de los titulares. Señora, no se vaya.